Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Y me apetecía mucho grabaros este vlog porque hoy os venís conmigo a entrenar, que tengo clase ahora y bueno, y quizás mañana también, así que va a ser un vlog bastante ecuestre. Y nada, hace un día, hace muchísimo calor, estamos a 28 grados y medio, pero a la vez hace aire fresco y luego está súper nublado, que esta mañana he salido de casa y ha llovido y no sé, está el día así un poco raro. Yo me he puesto manga larga y creo que voy a pasar bastante calor. Hoy me he puesto los Maximilian negros con el hardware dorado y esta camiseta de manga larga, y ya te digo que creo que voy a pasar bastante calor. Bueno, ¿cómo estáis? La verdad es que estoy hasta nerviosa porque llevo varios días sin montar a caballo y realmente no sé si a vosotros os pasa, pero es que cuando me paso más de una semana sin montar, lo noto muchísimo a nivel emocional. O sea, para mí el caballo es medicina, es estabilidad emocional, necesito montar. Si no hay caballo en mi vida, no soy yo, no estoy estable. Y la verdad es que estoy deseando. Y he salido de la oficina ya vestida porque mis días están tan apretadas las cosas que al final es un Tetris. Y antes lo que hacía era cambiarme cuando llegaba de la oficina, pero es que no me da tiempo casi ni a comer, así que ahora lo que he decidido es llevarme la ropa a la oficina y 5 minutos antes de salir me cambio y ya voy mucho más tranquila, realmente voy mucho más tranquila, así que eso he hecho. Por cierto, esta mañana, bueno, hace ya unos días que empecé a ir todas las mañanas a meditación, porque en casa lo hago, pero ya os digo que al final mis días están súper ocupados. Voy a ir arrancando porque si no, no llego. Y esta mañana la meditación me ha gustado muchísimo. La hacen en mi trabajo, en mi oficina. Te permiten asistir a meditación todos los días media hora y la verdad que es que lo valoro mucho y lo agradezco muchísimo. Estoy súper agradecida de poder ir a meditación en mi propia oficina. Y hoy hablaban del autorrespeto y la meditación me ha tenido pensando en ella todo el día porque últimamente he estado viviendo alguna situación que me ha hecho volverme a reeducar en el poner límites, en el respetarte a ti, y la meditación de hoy de autorrespeto creo que ha sido perfecta. O sea, es que me ha venido perfecta y no sé, ha sido como cosa del destino. Pero bueno, ya sino cuando acabe el entreno ya charlamos de este tema y me voy para allá porque es que si no, no llegamos. Así que a ver qué tal será el entreno hoy, porque ya os digo que estoy hasta un poquito nerviosa, pero me apetece muchísimo montar y echar la tarde entre caballos, en definitiva. Aquí ya estaba terminando de ajustar montura híbrida y nos metimos en la pista cubierta porque la verdad es que el día se puso súper feo. Ya veis el aire que hacía y fue cada vez a peor. Y con este caballo tengo que trabajar muchísimo al principio de cada entreno, sobre todo el contacto, pero ya una vez que calentamos se pone súper cómodo en la mano y la clase la centramos en trabajar ejercicios laterales y cambios de pie. Bueno chicos, ya estoy en el coche. Se me ha ido casi toda la tarde porque son las... ¿qué hora es? Las 8 menos cuarto ya, madre mía, las 8 menos cuarto. Y me voy a ir ya y así ya me pongo con el ordenador, que todavía me queda trabajar bastante. Tengo que responder una cosa importante de Gestagro que me acaban de enviar y me queda todavía bastante jaleillo. Buenas tardes chicos. Bueno, hoy es el día siguiente, no he grabado esta mañana, he estado trabajando y ahora ya voy a prepararme para ir a entrenar, que hoy tengo entreno también, y voy a ponerme este top que lo estáis viendo como en un tono más rosa apagado, pero es un rosa fucsia muy fuerte. Luego lo veis fuera porque no sé por qué se ve así. Y después me voy a poner los calcetines estos de polo que me encantan. Tengo que comprarme, tengo en varios colores, pero necesito comprar calcetines. Y luego me voy a poner los Maximilian en marrón chocolate con los detalles en
plateadito. Me voy a coger también este chaleco, por si acaso, porque es que tiene pinta de llover. Y hace también mucho aire igual que ayer, así que me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar y yo creo que me va a venir genial. Este es el típico de prenda, la típica prenda que uso en Córdoba 2 veces al año, porque al final, entre que hace calor y pasamos directamente al frío y viceversa, pues no te lo pones. Así que me lo llevo y nos vamos ya. Estoy en el coche, chicos, y mirad cómo está el cielo. Está igual que ayer. Hay una calima impresionante y hoy parece que hace menos aire, aunque hay como rachas de viento. Ayer la verdad es que se levantó un aire al final de la tarde muy desagradable y es que apenas pude ya grabar nada. Y hoy, bueno, esperemos que no haga mucho aire. Si aguanta así, perfecto, pero han dicho que va a caer algo de agua, sobre todo mañana. Yo por eso me he puesto hoy rosa, aquí podéis ver mejor el color de rosa del jersey, porque así le da un poco más de alegría al look, que está hoy el día tan apagado, pero hace calor, ¿eh? Hace bastante bochorno y veremos a ver la Semana Santa finalmente qué pasa, porque tiene pinta de que va a estar lloviendo toda la Semana Santa. Y nada, pues nos vamos a entrenar. Hoy voy con un poquito más de tiempo. La verdad es que no he grabado nada esta mañana porque he estado trabajando con el ordenador principalmente, y hoy me he quedado en casa trabajando. Y la verdad es que, bueno, lo agradezco un montón porque me permite poder optimizar mucho más el tiempo y hacer muchas más cosas. Así que, pues nada, y ahora a entrenar. Además, hoy me hace mucha ilusión porque creo que voy a montar a Curioso, al mismo caballo que visteis ayer, que no sé si os llegué a dejar algún clip. Y luego creo que voy a montar a otro caballo, un tordo muy bonito, luego lo veis. Y pues nada, ese es el plan de la tarde. Y me quiero llegar a un par de sitios luego, que al final ayer no fui, a ver si hoy me da tiempo. Y luego ya pues volverme para casa, porque tengo que hacer la maleta también. Así que bueno, muchas cositas, pero bueno, la verdad es que con muchas ganas. Y ayer el entreno, la verdad es que fue muy bien, salí muy contenta. El feeling fue súper bueno porque llevaba un montón de semanas sin montar a el caballo, a Curioso, a ese caballo en concreto, y el feeling fue muy bueno. Es un caballo con el que me cuesta coger el contacto al principio del entreno, al principio de la sesión me cuesta cogerle el contacto, pero luego yo creo que ya nos vamos entendiendo mejor y poquito a poco yo creo que vamos mejorando juntos. Y a ver qué tal, porque el segundo caballo que tengo intención de montar hoy no lo he montado nunca, pero me hace mucha ilusión y es un caballazo, vamos, es precioso, es espectacular y bueno, ahora lo veréis también. Y nada más, nos vamos. Tengo que hacer un montón de cosas en realidad, y es que no me da para mucho los días, porque al final estoy casi todo el día delante del ordenador y es que apenas tengo muchas cosas interesantes que contaros. Pero sí que os dije que hoy iba a hablar de la meditación que tuvimos ayer en la oficina sobre el autorrespeto. Y es un tema que creo que me venía perfecto para el día de ayer, precisamente porque, como os dije, bueno, pues esta semana había vivido alguna situación que me había hecho mucho pensar sobre este tema, sobre el hecho de poner límites. Al final muchas veces pensamos antes en las otras personas que en nosotros mismos y perdemos un poco nuestra esencia o nuestra forma de ser, como digamos que traicionamos un poco nuestra forma de ser por agradar a los demás, o por ayudar a los demás, o por quedar bien hacia los demás, o no tener un conflicto con los demás. Y a mí por lo menos me resulta muy complicado poner límites. Como persona altamente sensible, como os conté en el vídeo de 50 cosas sobre mí, el tema emocional es algo que me cuesta mucho gestionar, porque muchas veces me cuesta lidiar con las personas que hacen algo que sabes que lo están haciendo con maldad. Pues me cuesta lidiar con eso y me cuesta poner límites para que no me afecte a mí emocionalmente. Pero bueno, el caso es que me vino súper bien la meditación y creo que es muy importante el autoconocimiento, como ya he comentado en otras ocasiones, porque eso te hace tener herramientas, te hace conocerte bien a ti y te hace saber poner límites. Y creo que es muy importante tener muy claro qué límites no vamos a permitir pasar y qué cosas no quieres que afecten a tu estado emocional, a tu salud mental.
y yo es algo que de verdad que en el momento en el que empecé a priorizarme en ese sentido, a valorarme y a decir no, o sea, hasta aquí y no voy a permitir que determinados comportamientos, determinadas personas o determinados momentos sobrepasen lo que yo considero que es la barrera del respeto, la barrera de la educación y la barrera bueno, de a veces en ocasiones de la amistad. Así que, pues bueno, pues nada, no me habéis entendido nada, pero bueno, simplemente quería comentarlo y quería animaros y motivaros a que pongáis límites, a que el autorrespeto sea lo primero que tengáis presente en vuestra vida, porque muchas veces cuando tú no te respetas a ti mismo, haces que delante de los demás no te respeten a ti. Cuando tú no pones límites, estás mandando de manera indirecta una señal a los demás de que no vas a poner límites y de que pueden hacer lo que quieran o pueden tratarte como quieran o decirte lo que quieran. Entonces muchas veces, no solo a nivel personal, ¿no?, sino a nivel laboral también, en el trabajo, como dice el refrán, más vale una vez colorado que 100 amarillo o algo así, pues es lo mismo. O sea, más vale establecer tus límites, dejar tus límites de manera educada claros, y muchas veces no hace falta ni decirlos, como decía en otro vídeo, lo que no te aporte, apártalo, lo que no te aporte, apártalo, y empieza a creer en ti mismo, a realmente creer que eres capaz de conseguir ciertas cosas, a no necesitar la validación de otros, a no necesitar el apoyo exterior para decidirte a hacer algo. Si tú quieres hacer algo, hazlo. Si tú crees que determinadas relaciones no te están aportando lo que crees que deberían de aportarte, no de aportarte de manera egoísta, sino que lo que tú das o lo que tú estás aportando a una relación que te sea devuelto, o al menos que no te devuelvan algo negativo. Así que creo que es súper importante establecer esto, poner estos límites, porque al final, bueno, llega una edad en la que ya pues no te apetece aguantar determinados comportamientos, y yo por lo menos me he vuelto muy celosa con mi tiempo, muy celosa con mi energía y mi salud mental, y ya no permito que el exterior o el entorno me afecte, o por lo menos trato de hacerlo así, porque al final, bueno, los días, la vida son muchos días, hay muchas personas en el mundo y al final somos humanos, pero creo que es muy importante al final, como digo, el autorrespeto y el saber conocerse para poder establecer esos límites y poder proteger tu energía y tu salud emocional. Y nada más, pues dicho esto, que era lo que quería comentaros ayer y que al final no pude, me voy a entrenar porque son ya y cuarto. Así que nada, nos vamos, que me gusta llegar con tiempo para preparar. Además hoy que voy con un poquito más de tiempo, así os puedo enseñar algo más, porque ayer la verdad es que llegué, puse al caballo y me fui para la pista. Así que bueno, a ver qué tal. Ayer estaba todo súper lleno de caballos porque claro, como iba a llover se metieron muchos caballos en la pista cubierta. Os tengo que hacer un tour por la hípica, ya os lo haré. Pero hay una pista cubierta y luego hay otra exterior muy grande, muy grande. Lo que pasa es que generalmente la utilizan para salto, y nosotros estuve en la pista cubierta, pero la verdad es que estaba a tope de caballos también. Y no sé, a ver hoy qué tal está el día, porque bueno, como ya está empezando la Semana Santa, yo creo que va a estar un poquito más relajada la cosa. Bueno, nos vamos y ahora os sigo contando. Ya estoy aquí en la hípica, he aparcado justo enfrente de la pista. Me voy a hacer una trenza y me voy a bajar. Esto está hoy bastante más calmado que ayer, de caballos y de gente. Y no os conté ayer, pero bueno, hoy me he levantado con una contractura. Vivo contracturada, o sea, vivo contracturada. No salgo de una y ya me meto en otra. Me paso, no sé cuántas veces visito el fisio, pero estuve en el fisio antes de ayer. Porque tengo una tendinitis en el brazo causada por la caída que tuve a caballo, que ahí sigue dando sus coletazos, así que no sé si tendrá solución, pero vamos, el caso es que ya vivo con tendinitis todo el tiempo, haciendo los estiramientos que me han mandado y eso, pero voy a cerrar, que no se me meta el polvo. Y a eso se le ha juntado la tendinitis a que hoy me he levantado con una contractura en la espalda, pero bueno, no es gran cosa porque al final no hay día que no me levante con una, así que espero que ahora montando se me quite. Y nada, me voy a bajar ya y voy a ir preparando el caballo. Ya estamos, el pobre tiene la cola súper mal.
lleno de pelitos cortos y las crinas ya. Bueno. La verdad que es súper bueno, ¿eh? Cambia totalmente cuando está abajo o cuando te subes. Se vuelve mucho más activo. Entreno terminado con este bellezón. He ido súper bien, es la primera vez que lo montaba. Pura raza español. Me ha gustado muchísimo. Y ahora nada, estamos estirando un poquito en la pista de fuera. Hemos estado en esa pista de dentro, la que veis detrás. Y me voy a bajar en breves porque llevo toda la tarde por aquí. Agradecida por poder montar con estas vistas. Al final el tiempo se ha portado y no ha llovido nada. Y mira, está el trigo ya naciendo y está el campo súper bonito. La verdad es que es una fantasía. Además ahora está esto mucho más relajado. Solo hay 3 caballos más en la pista. Muy bien, se ha portado súper. Se ha portado súper este niño. Vamos. Ya estoy en casa, acabo de llegar, son cerca de las 9 y voy a ducharme lo primero. Me acabo de lavar las manos. Voy a ducharme y a hacer cositas porque mañana viene, bueno, vamos a comer con la familia y quiero preparar algún postre. A mí la cocina no me gusta mucho, pero sí que me gusta hacer postres y cosas de repostería, así que voy a preparar algo sencillo en plan sorpresa. Y luego me voy a poner a hacer cosas, espero que me dé tiempo. La verdad es que quería actualizar un poquito antes de ya cambiarme y eso. Y hoy, como he dicho, el entreno ha ido súper bien. No he podido grabaros mucho porque no había nadie para grabarme y la verdad es que he estado bastante concentrada en determinados ejercicios. Y he montado 2 caballos diferentes y la verdad es que el primero de ellos ha sido curioso, el mismo que monté ayer. Y el segundo de ellos era la primera vez que lo montaba. La verdad que ha ido súper bien. Son muy diferentes uno del otro. Y la verdad es que me he montado y me he sentido súper bien y muy a gusto encima de él. Y no sé, me parece que tiene una montura muy cómoda. Así que, bueno, pues seguiremos entrenando con él también y poquito a poco mejorando. Y como he dicho, la verdad es que me he sentido súper agradecida porque aunque he entrenado en la pista pequeña, pero luego me he salido a la pista grande, a la pista exterior, ya a terminar de relajar y en la temperatura tan buena que hacía, aunque va a caer ya mismo, la lluvia va a empezar ya mismo porque no nos ha caído ni una gota por suerte y hoy el tiempo se ha portado porque no hacía nada de viento y la temperatura era súper agradable y encima con el trigo que ya estaban haciendo en los campos de alrededor, a la falda de la sierra, nos ha sido un momento en los que he dicho gracias, gracias, gracias. Y de los que valoro porque muchas veces vamos en el día a día corriendo y no nos paramos a pensar ni a agradecer el momento que estamos viviendo y he intentado como quedarme con ese momento en la cabeza y hacer como una foto con mi memoria, así que bueno, he terminado un entreno súper bueno y me he ido muy contenta. Hoy me he librado por los pelos porque aquí lo veis un poquito más rojito. Me está saliendo una ampolla. Buenos días. Mirad, tengo aquí lo que preparé ayer, que al final no lo enseñé. Hice como unos rollitos de hojaldre con arándanos y mantequilla algunos y otros de crema de cacahuete y tienen un pintón. Así que nada, yo estoy ya vestida. Son ahora mismo las 1:30 y me voy para casa de mis padres porque ya está allí el resto de la gente y vamos a comer. Yo llevo esto de postre. El aspecto, yo sé que no es el mejor del mundo, pero ayer cuando lo saqué esto del horno, no sabéis cómo olían, sobre todo los que llevan arándanos. Estamos por aquí, mirad quién tenemos aquí. El Pupas, mirad cómo tiene la cara. Yo no sé dónde se ha metido, si es que se ha peleado con algún gato.
¿Qué te ha hecho? Por aquí también tiene. Vamos, no es de la piel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Míralo. ¿Me veis? Se tumba ya para que le rasque. Qué bien vive este señorito. Qué bien vive. Qué bien vive este señorito.